Seguimos, esta es Zona Franca, una invitación para que ustedes participen en nuestras redes sociales. Vamos a hablar de la vacuna contra el COVID-19, porque el gobierno nacional, que reveló que en agosto se autorizará la vacunación contra el virus a todas las edades sin restricción ni agendamiento, advirtió que si no se vacunan se podría limitar la entrada a eventos públicos porque representan un riesgo de contagio. Pues hemos invitado al doctor Jaime Castellanos, magíster en farmacología, en bioquímica y biología molecular de virus, profesor titular de la Universidad del Bosque y director del Instituto de Virología de la misma universidad. Doctor Castellanos, como siempre, un gusto, es un honor tenerlo esta vez en Zona Franca. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. María Camila, muchísimas gracias a ustedes. Pues antes de arrancar, profesor, quiero preguntarle cómo estamos en este momento. Hablemos de cifra. ¿Cuál es el panorama que tenemos del COVID-19 en Colombia? Pues lo que ha venido sucediendo es que veníamos del tercer pico, que yo llamo pico meseta, que empezó desde Semana Santa. Ha habido muchísimas discusiones y hay información, digamos, contradictoria acerca de cuáles son las verdaderas causas de este pico tan largo. Pero lo real es que desde Semana Santa o antes de Semana Santa las personas tomaron la decisión de que el aislamiento estaba muy complicado y comenzó a existir una interacción muy grande que se vio en Semana Santa, que empezó en Semana Santa a finales de marzo y luego sumado pues a las manifestaciones, las protestas de mayo, ayudaron a mantener ese pico meseta. Es decir, hay varias consideraciones sobre por qué se ha mantenido tan alto el número, pero lo cierto es que la explicación que mejor puede dar cuenta de ello es que pues hay una sensación de agotamiento de la medida de cuarentenas y aislamientos desde hace 3 o 4 meses que responden por ese aumento en las interacciones sociales y laborales de las personas. Y es indudable que en esto hay una situación muy compleja, y es que el 70%, María Camila, el 70% de las personas con COVID y las que fallecen son de estrato 1, 2 y 3, que no se pueden aislar, que no reciben subsidio, que les toca trabajar, que no pueden hacer teletrabajo porque son labores y actividades que están directamente involucradas a su presencialidad. Entonces, hay una gran cantidad de condiciones que están relacionadas con eso. Hemos visto afortunadamente un descenso, pero estamos viendo 350 muertos al día en los últimos días. Es mucho, sigue siendo muy alto, aunque los hospitales y las clínicas están reportando que han comenzado a tener menos presión en las salas de espera de UCI, que es una buena noticia ver que se está distensionando esa presión. 70% es una cifra altísima y preocupante, eso que usted dice, los estratos más bajos, y que nos pone nuevamente a reflexionar sobre un aislamiento, porque hay muchos sectores que lo piden. ¿En este momento se puede hablar en Colombia de una resistencia a la vacuna contra el COVID? Pues nosotros creíamos que no. Las últimas cifras de encuestas hace un año, el 80% decía: yo no quiero vacunarme, eso es un invento, eso no sirve, porque no sabíamos qué iba a pasar con las vacunas. Las vacunas, desde que se empezaron a probar, ya empezaron a salir los resultados de los estudios fase 3 primero, y posteriormente de los estudios fase 4, o sea, de lo que se llaman estudios en la vida real, pues demostraron que son espectaculares. Es decir, la seguridad es muy importante, María Camila. La seguridad de las vacunas es altísima. No tienen el porcentaje de eventos adversos es muy bajo, muy bajo. Y adicionalmente el impacto en las hospitalizaciones y en las muertes, como se vio en Israel muy rápidamente en enero, que vacunó a todo el mundo y empezaron a haber una reducción en el número de fallecidos y de hospitalizados, como sucedió en Inglaterra, es impactante, es impactante. Yo creo que no hay una intervención en los últimos 50 años que haya tenido tanto efecto y tan positivo y tan evidente, sobre todo con tanta evidencia. Lo que quiero decir es que hay que seguir enviando un mensaje de confianza en la seguridad y en la eficacia y en la efectividad de las vacunas. Estamos viendo una reducción muy grande, inclusive todavía más en los últimos meses, cuando aparece la variante Delta y nos preocupa muchísimo y todo esto. Lo que estamos viendo es que en Inglaterra sí aumenta el número de casos, las variantes son mucho más
más contagiosa, se transmite más fácilmente. Hay una cantidad de condiciones de la virología de la variante Delta que son especiales, pero atención con esto, las cifras de fallecidos no suben y los que se están falleciendo son aquellas personas que, por ejemplo, en Inglaterra todavía no están vacunados. O sea que la vacuna efectivamente sigue, a pesar de que hay una preocupación muy grande, que tiene alguna razón sobre que la variante Delta podría escaparse a los anticuerpos generados por las vacunas, la realidad es que las tasas de hospitalización y de muerte por variante Delta son muchísimo más bajas por estar vacunados, en el caso de Inglaterra, que para la variante Alfa cuando empezó a circular en octubre, en noviembre del año pasado. Usted menciona, perdón que lo interrumpa, doctor Castellanos, algo muy importante y es sobre la seguridad. Usted dice que es altísima en las vacunas. Usted, como una persona que conoce como ninguna otra esta situación de la pandemia, del COVID, de las vacunas, ¿qué le dice a las personas, en el caso concreto de Colombia, que han dejado de vacunarse porque no hay una u otra vacuna? No, es absurdo, María Camila, es absurdo. Hace poco en un comité técnico de la Asociación de Infectología, en donde hemos estado discutiendo este aspecto y que pues, ese comité funciona también como consejero al Ministerio de Salud. Por ejemplo, se ha estado evaluando la vacuna, la eficacia, la efectividad, no la eficacia, sino la efectividad de la vacuna de Sinovac, la vacuna Sinovac. Y lo que se ha demostrado una y otra vez es que, por ejemplo, la mortalidad en adultos mayores de 80 se redujo en este momento al 50%. Es decir, ustedes recuerdan que la mayor parte de fallecidos en los picos pasados eran de adultos mayores de 80 que eran súper agresivos y se morían fácilmente los adultos mayores de 80 años. Hoy en día, los adultos mayores, la tasa de mortalidad en ellos se ha reducido a un 50%, en un 50%. Es muy buena noticia y así en todos los vacunados. Entonces, lo que estamos viendo es que, claro, hay unas cifras que hay que interpretar de una manera muy cuidadosa. Por ejemplo, le dicen, es que Sinovac solamente protege el 50%. Entonces, eso es una moneda al aire. No es cierto, porque si bien es claro que hay un concepto muy importante en esto y es un mensaje que nosotros somos muy insistentes en esto, y es que la vacuna no lo protege de infectarse, La vacuna no está hecha para eso. La vacuna está hecha para que no se enferme gravemente y para que no fallezca. Y en eso todas las vacunas, la de Pfizer, que supuestamente es la vacuna la más eficaz, la más efectiva, tiene cifras muy altas, de 94, 95%. La vacuna de Sinovac evita hospitalizaciones en un 90% y fallecimientos en un 88%, 86, 88%. Esas son unas cifras impresionantemente buenas, es decir, para cualquier vacuna eso es un éxito rotundo. Entonces, no hay que estresarse por eso, las vacunas funcionan para lo que están pensadas y es no se enferme gravemente, no fallezca por COVID. No, entonces, es que me vacuné y me dio COVID. Sí. ¿Y qué le dio? No, dolor de cabeza y dolor de espalda, y mocos, y fiebre, y no, nada más. Esa es la vacuna, esa es la gracia, eso es lo que hay que decir. Las vacunas están funcionando, están generando enfermedad menos grave. Entonces, todas las vacunas han demostrado, inclusive Sinovac, que es la que menos estudios tiene, pero inclusive Sinovac tiene, por lo menos en los casos de Chile, de Uruguay, que tienen datos de 1 millón, de 10 millones de vacunados con Sinovac, tienen unos datos, los datos de Colombia que salieron ayer o antier, son muy, muy poderosos para decir, miren, vacúnese con Sinovac, que es una vacuna que lo protege de enfermarse gravemente y de fallecer. Entonces y es la que tenemos a la mano. Es decir, si estuviéramos en Estados Unidos que botan vacunas literalmente porque les sobran, pues escoja la que quiera, pero aquí póngase la que hay, la que está en la fila. Usted llega a la fila, la que le ponga. Esa es la mejor vacuna, la que está en su brazo. Doctor Castellanos, bueno, estamos conversando con el doctor Jaime Castellanos hablando de las vacunas contra el COVID-19, si funcionan, si no funcionan, todos los mitos alrededor del llamado biológico. Vamos a hacer, doctor Castellanos y televidentes, una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir despejando dudas.
Seguimos, esto es Zona Franca en Red Más. Quiero invitarlos para que por favor comenten en las redes sociales, le envíen las preguntas a nuestro invitado para que también les ayude a resolver todas las inquietudes que tienen frente a la vacuna del COVID-19, todas las vacunas que hay disponibles en Colombia. Doctor Castellanos, muchas inquietudes de los televidentes de Zona Franca. Una de ellas es mitos o verdades alrededor de la vacuna, si deja estéril o sin deseo sexual. No hay ninguna información. Eso hace parte, desafortunadamente, de un estudio muy antiguo, no, de hace aproximadamente 8 meses, en el que se dice, miren, hay una relación entre la proteína del virus y de la vacuna y lo que está en y algunas proteínas de los testículos, por ejemplo. Entonces dicen, no, eso tiene alguna relación. No hay ninguna. No ha sido demostrado ningún efecto secundario, excepto los efectos adversos inmediatos, que son el dolor en el brazo, un poquitico de fiebre durante 24, 48 horas, máximo 48 horas. Si usted tiene efectos que duran más de 48 horas, tiene que estar alerta, porque es posible que lo que haya pasado es que se haya vacunado cuando estaba contagiado de COVID. Entonces los efectos secundarios inmediatos deben durar máximo 48 horas. Que si produce algún tipo de infertilidad, no es cierto tampoco, es decir, no hay ningún daño como las vacunas, es decir, todos ustedes se han vacunado para hepatitis, se han vacunado para fiebre amarilla, se han vacunado para varicela. Hay muchísimas vacunas para tuberculosis, muchísimas vacunas que nos estamos poniendo desde hace 40 o 50 años y esas vacunas, ninguna produce un efecto secundario a largo plazo como esto, excepto generar anticuerpos y educar al sistema inmunológico para atacar, en este caso, el virus de COVID. Entonces, definitivamente no hay ningún efecto adverso, ni con la virilidad, ni con la fertilidad, ni en hombres ni en mujeres, es absolutamente claro. ¿Y el licor, doctor Castellanos, a los cuántos días se puede ingerir licor después de aplicar la vacuna? No hay tampoco ninguna contraindicación para ingerir licor. Lo que sí es deseable es no emborracharse el día de la vacuna, por una razón muy clara, y es que se pueden confundir los efectos adversos del guayabo con los efectos adversos de la vacuna, y entonces ocultar los efectos adversos que pudiéramos estar buscando y estar registrando. Pero el alcohol no interfiere con la respuesta inmunológica si es poco, es decir, inclusive la recomendación que yo les hago a mis colegas y a mis estudiantes es, el día que lo vacunen, brinde por eso, una cerveza, un vino, 1, 2, no más. Porque de todas maneras también el alcohol sí tiene un problema en términos de que como siempre, el exceso de alcohol conduce al relajamiento de las medidas de bioseguridad. Entonces usted se vacunó, pero se va de rumba a una discoteca a compartir saliva, vasos, aerosoles en un sitio cerrado, y eso sí eso es lo que es nefasto. Entonces, porque se contagia cuando todavía no está protegido. Y entonces le echan la culpa a la vacuna de que le hizo daño, cuando el responsable es asumir conductas de riesgo en un bar o en una discoteca porque estaba ingiriendo alcohol. Entonces el alcohol, no es el alcohol lo que causa un daño o que interfiere con la actividad y la eficacia de la vacuna. No lo hay. Sí. Inclusive tómense una cerveza y brinden por su vacuna, porque están protegidos ustedes y están protegiendo a sus familiares y a su comunidad cercana. Eso es muy importante, es un asunto de solidaridad. Es muy clave, por favor, que transmitan ese mensaje de seguridad y de confianza con las vacunas para todas las personas que están a su alrededor. Doctor, el gobierno ha anunciado que posiblemente se implementaría esa medida que en Europa ya es noticia hace muchos días, y es un salvoconducto para poder ingresar a lugares públicos. Si usted no se aplica la vacuna, no podría ingresar. ¿Usted es partidario de esta medida? En Colombia no, porque no hay vacunas ni hay vacunados. Es decir, si uno le vamos a exigir vacunas a personas que no tienen acceso a vacunas, porque las personas de 30 años hasta ahora van a entrar a vacunarse. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir un certificado cuando no hay vacunas disponibles? Es decir, las vacunas en Colombia están, digamos, el proceso de vacunación va bien, va lento, aunque las cifras también en los últimos días son un poco desesperanzadoras por tanto problema con alcanzar. Eso es normal. En las primeras veces se puede vacunar mucha gente porque hay mucha gente sin vacunar, entonces rápidamente se alcanzan las metas, pero lo que hemos visto es una reducción muy grande. Ustedes se han dado cuenta, desafortunadamente, centros de vacunación vacíos, gente esperando, gente que se sale en la fila porque me dicen, no, es que no quiero esa vacuna, no quiero la otra.
y no es justo porque realmente todas las vacunas, insistimos en eso, están cumpliendo con lo que prometieron y es evitar la enfermedad grave y la muerte. Están cumpliendo con eso, es muy importante decirlo. Entonces, un certificado de vacunación o un pasisalvo, un salvoconducto de vacunación en este momento en Colombia es absolutamente imposible. Eso sin contar efectivamente, en principio, por ejemplo, cuando se discutió eso en España o en Estados Unidos o en Francia, que se discute de los salvoconductos, se dice, sí, solamente en principio debía aplicarse solamente en actividades que sean recreativas o que sean que no sean indispensables. Un concierto, una fiesta, un matrimonio, es decir, aglomeraciones en las que usted pueda decir que no va. Que se puedan evitar. Exactamente, porque sería absurdo que usted le ponga en un pasisalvo para ir a trabajar. Porque es claro que hay personas que no se quieren vacunar por condiciones. Hemos escuchado algunas cosas, algunos argumentos, por ejemplo, personas que su religión les recomienda que no se vacunen. No hay razones técnicas para no hacerlo, sino que es una convicción filosófica. Algunas comunidades indígenas que plantean que no es la ruta, la vacunación no es la ruta para prevenir el COVID. Hay personas que no creen, definitivamente, pues hay consideraciones filosóficas para renunciar a la vacuna, claro que sí. Pero por ejemplo, para la vacuna de sarampión, usted no puede matricular a sus hijos en un colegio si no lleva el carnet de vacunación. Usted tiene que presentar. Claro, eso es lo mismo, es que es una cosa diferente. Claro, es que esa intención de vacunar a todos y obligar a la vacunación, creo que también raya un poco, va en doble vía, en el derecho que tienen los demás a quitarse el tapabocas, a poder superar esta pandemia, como lo hizo Israel, pero también el derecho a las libertades, como usted lo dice, por razones religiosas. Pues, exactamente. Pues doctor Castellanos, le agradezco enormemente su deferencia con los televidentes de Zona Franca, siempre usted generoso como de costumbre, y gracias por acompañarnos para ayudar un poco más a entender las razones por las que salvan vidas las vacunas, cualquier vacuna contra el COVID-19. Cualquier vacuna, la mejor vacuna es la que está en su brazo. La mejor vacuna es la que está en su brazo. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la compañía. Los dejamos con la programación habitual de Red Más. Feliz noche y feliz resto de fin de semana para ustedes.